Hola, ¿qué tal? Vamos a continuar luego de una larga y productiva semana de trabajo, donde hicimos una producción videográfica, gracias a Dios, bastante extensa. Finalmente llegamos a lo que es el video número 24. Un saludo muy cordial para todos y cada uno de las personas que están siguiendo esta serie, en especial a mis estimados estudiantes de la sección 11F del Colegio Vocacional de Artes y Oficios de Cartago. Quien les habla y les saluda el profesor Mauricio Vargas, del Departamento de Informática en el Desarrollo de Software. Nos corresponde ver el día de hoy lo que es estructuras, ¿verdad? Estructuras para el manejo de datos. Existen varios tipos de estructuras, ¿verdad? Las lineales, como es en el caso de los arreglos, eh, que son las que tradicionalmente y típicamente conocemos a través de los primeros pasos que damos en el estudio de la programación, pero poco a poco iremos adentrándonos en otras estructuras, ¿verdad? También no lineales, eh, incluso algunas más diseminadas como las arbóreas, ¿verdad? Las que manejamos con las que la estructura que se llama árboles. Y en fin, iremos conociendo ahí otros tipos importantísimos de manejos de, de estructuras de datos. Entonces, como les decía, nos corresponde iniciar con lo que es el tema de los arreglos. Eh, y eso es precisamente lo que veremos, pero enfocándonos siempre para esta serie que estamos desarrollando, pues específicamente en el tema de C Sharp, ¿verdad? ¿Y qué es un arreglo, verdad? Pues no es otra cosa que un conjunto finito, ¿verdad? De elementos homogéneos. Y aquí quiero detenerme un momento y ser muy específico en el término homogéneo, ¿verdad? C Sharp se caracteriza eh, porque cada uno de estos elementos que pertenecen a a estos arreglos sean del mismo tipo. ¿Y a qué me refiero? A que si el arreglo, ¿verdad? En la primera posición hay un entero, pues en las demás posiciones igualmente tienen que haber enteros. No pueden haber otro tipo de datos de otra índole, ¿verdad? De otro tipo primitivo, porque tienen que ser compatibles entre sí. Entonces, si todos los elementos, por ejemplo, son de algún tipo, pues todas tienen que ser del mismo. Ese es un ejemplo, ¿verdad? Porque todos pudiesen ser de string o todos pudiesen ser double, ¿verdad? Se almacenan de forma continua en la memoria bajo un mismo nombre. ¿Y eso qué significa? Si entonces, por ejemplo, yo coloco eh, aquí estudiante, este será estudiante 1, perdón, corrijo, este será estudiante 0, que los arreglos inician en 0. Este será el estudiante 1 y este será el estudiante 3 y así sucesivamente, ¿verdad? Todos se van a llamar estudiantes, pues lo que va a variar entre uno y otro es precisamente este dato que estoy colocando al final del nombre, que es un número, y eso no es otra cosa que básicamente el índice, ¿verdad? El índice que tenemos acá. Y ese es el índice que nos va a dar acceso al nombre de la posición, ¿verdad? No al dato que está en esa posición, que eso es otra cosa. Porque el estudiante, ¿verdad? A ser puede ser Jorge, el estudiante 1 puede ser María y el estudiante 3 puede ser Pedro. Pero el nombre de la posición donde está ubicado, ¿verdad? En el vector, el
primer estudiante es estudiante, ¿verdad? Cero. El subíndice cero es el que nos va a dar el acceso a la ubicación de donde se encuentran los datos de María, de Pedro, etcétera, etcétera. ¿Correcto? Existen, ¿verdad? O podemos clasificar los arreglos en tres tipos, ¿verdad? Los unidimensionales, los típicos vectores de una sola fila. Después están los que lo único, perdón, que lo único que necesitamos para acceder a algunos de sus elementos, pues es el índice, ¿verdad? La posición donde se encuentra. Luego tenemos los bidimensionales, que también son conocidos como matrices, así se les denomina, que esos son de dos dimensiones, tanto en filas como en columnas. Para acceder a algunos de los datos que están en una determinada posición de una matriz, necesitamos dos datos, el dato de la columna y el de la fila donde ese dato se encuentra. Entonces, supóngase que queremos acceder a un dato que se encuentra ubicado en este punto. Pues vamos a necesitar entonces el dato de su fila, que es la fila 2, ¿sí? Y el dato de su columna, que es la 3. Así es como accedemos a la información que esté en este punto específico, en esta celda específica, porque esto es como Excel, ¿verdad? Esta es una celda. Y entonces esta sería su fila y esta sería su correspondiente fila. Y finalmente tenemos las multidimensionales, que ya no solamente tenemos en este tipo, ¿verdad? Tenemos las filas, cada una de estas filas. Tenemos las columnas y además se agrega otro elemento que es la profundidad, ¿verdad? Entonces tenemos una estructura tridimensional, ¿verdad? En este caso. Para efectos del curso, ¿verdad? Del videotutorial y de todo el curso en general, pues vamos a trabajar inicialmente con estos dos primeros, con los vectores y con las eh, matrices, ¿verdad? Básicamente nos vamos a abocar. Entonces, en el caso, lo que explicábamos antes, ¿verdad? Lo que explicamos, el índice, que es este numerito que se muestra acá. Estos son los índices. Recordemos que los vectores y las matrices inician en 0, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el dato, el elemento 5 se encuentra ubicado en la posición 4. Y el elemento 6, por ejemplo, se ubica en el índice 5, en la posición que señala el índice 5. En C#, la declaración de los vectores se realiza en este caso, en el de C# concretamente, con el tipo de dato. Vamos a suponer que son enteros. Se abren corchetes y se cierran. El nombre, ¿verdad? Vamos a ponerle, qué sé yo, eh, estudiante, así se llama este vector, igual a new int, una palabra reservada int del tipo de dato primitivo que es, y en este caso el tamaño del vector, que vamos a decir que es de 10. Entonces ahí vamos a poder contener los datos de un total de 10 estudiantes. Así es como se declara en el caso de los vectores. Para el caso de las matrices, entonces en el caso de las matrices, pues por ejemplo, para acceder
a este dato, para poder mostrar este dato en pantalla, como decíamos, vamos a necesitar el dato donde está ubicado, en qué fila, el dato de la fila que está ubicado. Entonces recordemos que esta será nuestra fila 0, esta es la 1 y esta es la fila 2, ¿verdad? Esta será la columna 0, esta la 1, esta la 2, esta la 3, esta la 4. En el caso del dato que estamos señalando, sabemos entonces que se ubica en la fila 1, columna 2, ahí ubicamos ese dato. Y en el caso de las declaraciones de las matrices, pues básicamente es muy similar en el caso eh, de los vectores, solo que dentro de los corchetes debemos de agregar el dato, ¿verdad? El dato de la cantidad de filas y de columnas que tienen. El dato de las columnas y de las filas que tiene esa matriz. Bueno, y como siempre, pues es más sencillo comprender todos estos aspectos teóricos eh, con algunos ejercicios prácticos. Entonces, ¿les parece? Si nos vamos para nuestra herramienta, para el Visual, y ahí vamos a desarrollar algunos ejemplos que nos ilustren de forma más sencilla lo que estamos inicialmente abordando teóricamente. Bueno, vamos a trabajar un pequeño ejemplo de un vector. De paso recordamos un poco cómo es este asunto de vectores a aquellos que ya han tenido experiencia con algún otro lenguaje, y para los que no, pues vamos a aprender cómo se maneja el asunto de vectores con C#. Vamos a crear una pequeña aplicación de consola para que no se nos olvide cómo es, y vamos a ponerle vectores, a ponerle algún nombre, ¿verdad? Explicativo. Y vamos a crear nuestra pequeña aplicación de vectores. Ok, aquí tenemos nuestro típico hola mundo. Para el caso de nuestro ejemplo, indicamos que vamos a trabajar entonces con lo que es vectores. Vamos a iniciar entonces, como lo vimos al principio de la presentación, con la declaración y creación de nuestro vector. Por aquí yo también voy a declarar una variable de tipo entero fila que vamos a necesitarla más adelante. Bueno, vamos a iniciar nuestro programita llenando nuestro vector, ¿verdad? Para eso eh, vamos a aprovechar también y de paso vamos o a repasar o a ver por primera vez aquellos que están aprendiendo a programar a través de nuestro video tutorial, y para los que no, vamos a ver y recordar cómo es que se utiliza el tema de esta estructura de control de datos cíclica, ¿verdad? Denominada for, ¿verdad? Entonces por aquí está mi variable, ¿verdad? Pila. Bueno, no mencioné que el vector que yo creé es de tamaño de 5 posiciones, ¿verdad? Tomemos en cuenta, entonces, déjenme explicar esa parte para que la tengamos claro, porque puede prestarse para confusión para algunos de ustedes que por primera vez están programando, porque dice, profesor, pero si usted está declarando el vector de tamaño 4, ¿verdad? De tamaño 5, perdón, ¿por qué el recorrido de mi ciclo for llega hasta 4? Nada más, ok, déjenme explicarle esto con un pequeño dato. Ok, estamos creando un vector de 5 posiciones, de tamaño 5. Pero recordemos, como yo dije al inicio del video, que nuestros vectores y matrices inician en 0, ¿sí? Por lo que para efectos prácticos, ¿verdad? Efectos prácticos, nuestro vector de tamaño 5 inicia en la posición 0, ¿sí? En esta posición, luego va a la posición, pasa a la posición 1,
luego a la posición 2, luego a la posición 4 y finalmente a la posición 5, ¿verdad? Que para efectos visuales nuestros, ¿verdad? Es un 4. Pero vemos que efectivamente tenemos una, 2, 3, 4 y 5 posiciones. Esa es la razón por la que nuestro ciclo for inicializa la variable fila en 0, porque nuestro vector inicia en 0, e irá como máximo, ¿verdad? Hasta que fila sea mayor o igual a la posición 4, que es la posición final, en este caso, de nuestro vector. Por eso se decía también en el inicio del video que los vectores y las matrices son finitos. Y luego finalmente este dato de mi ciclo for, recordemos que lo que va a ir haciendo es ir aumentando en cada vuelta del ciclo de uno en uno mi, mi valor fila, ¿verdad? Que es la que me va a permitir irme desplazando a través de mi fila, ¿verdad? A través de mi fila. Se suele también, yo es que ahora voy a utilizar ese mismo dato de fila para trabajar vectores y matrices, pero también usualmente se le suele denominar como I o J, ¿verdad? A esos contadores. Bueno, dentro dentro de mi ciclo for, voy a enviarle un mensaje, ¿verdad? Voy a enviarle un mensaje al usuario, porque los datos con que yo voy a llenar mi vector va a ser el usuario quien me los dé. Entonces yo le voy a decir en este mensaje que estoy mostrando acá, que el usuario me debe de dar un valor, y aquí le concatené la variable fila, porque recordemos que la variable fila inicia en 0 y con esta parte del código de mi ciclo va a ir aumentando con cada vuelta de uno en uno. Entonces, con este dato concatenado, yo le puedo ir eh, indicando al usuario cuál es el dato de la posición del vector que le estoy solicitando. Bueno, nada más. Recordemos que al usuario hay que darle la mayor cantidad de información posible siempre, porque él es un usuario final, no es el que programó. Y nosotros los programadores no programamos para nosotros. Finalmente, lo que yo voy a ir haciendo es guardando el dato que el usuario me digita por consola en cada una de las posiciones del vector. Y nuevamente indico que la variable que me va a llevar el control de en cuál posición me estoy desplazando en el vector, pues es la variable fila, que es la que me va a permitir, como expliqué aquí en el ejemplo del Excel, irme desplazando a través de cada una de las posiciones de mi vector. Bueno, una vez que yo he capturado los datos del vector, ahora voy a proceder a mostrar esos datos, ¿verdad? ¿Y cómo muestro los datos de un vector? Pues a través de un ciclo for nuevamente. Entonces abrimos nuevamente mi ciclo for. Abrimos un nuevo ciclo for de la misma forma que lo hicimos anteriormente con las mismas condiciones, solo que ahora en vez de mostrarle el dato al usuario, lo que le voy lo que voy a hacer, ya explico este código, lo que voy a hacer, recordemos esta forma de concatenar también, ¿verdad? Esta forma de mostrar que ya habíamos explicado en videos anteriores. Si usted no entiende esta otra forma de concatenar, le sugiero que vea la serie desde el inicio, porque son aspectos que ya hemos explicado y no queremos devolvernos a explicar, ¿verdad? Entonces, con esta línea lo que estoy haciendo yo es mostrándole al usuario básicamente cada uno de los elementos que están en el vector que denominamos vector,
y cada uno de esos datos, ¿verdad? Están contenidos en una de las posiciones del vector. ¿Quién me va a ir permitiendo irme desplazando en cada una de las posiciones del vector? Pues la variable fila que se va a ir incrementando en el ciclo for. Es quien me permite hacer ese mostrar ese dato del vector. De hecho, vamos a correr esto, ¿verdad? A ver qué tal nos funciona. Lo ejecutamos. Y me dice, efectivamente, deme el valor en la posición, el valor de la posición 0, porque aquí le concatenamos la variable fila, quien es el que me lleva el dato. Entonces, vamos a ir digitando los valores. Y finalmente, vamos a hacer algunas cosas para que este código se vea un poco mejor, porque aquí efectivamente me muestra los datos que están en el vector, pero vamos a agregar ahí un par de líneas para que nos quede un poco más limpio ese código, ¿verdad? Entonces, vamos a ir haciendo un espacio, ¿verdad? Con esto vamos a ir creando un espacio entre cada una de las variables. Y luego, una vez que haya finalizado el ciclo, voy a incluir estas dos líneas, pero ya fuera el ciclo for, ¿verdad? Un console writeLine, ¿verdad? O sea, un salto de línea y un console read key para que se detenga la ejecución y donde me muestra los datos del vector, para que no me enseñe toda esa información que sale del compilador. Bueno, ahora van a ver qué es lo que hacen esas líneas que yo agregué ahí al final. Entonces, igual, ¿verdad? Va a ir solicitándome los datos en cada una de las posiciones. Hay un espaciado, como ven ustedes ahora, esto me lo permite, esta línea que agregamos. Y finalmente el read key, ¿verdad? El read key, esta otra línea, bueno, aquí hay dos líneas realmente, el grab line y el read key, ¿verdad? La primera hace un salto de línea y la segunda, pues vean que está esperando ahí, no me ha salido toda la demás parla que me salía hasta que yo le dé bueno, toque cualquier tecla, entonces me sale toda esta basura, ¿verdad? Perdón, el webline, ¿verdad? Lo que me hace es este salto para que no me quede todo este tema, ¿verdad? Me quede separado de toda esta información que es útil en algún momento, que nos genera el compilador. Por el momento lo que queremos es que sea más limpio posible o más limpio posible la salida de nuestro vector. Bueno, como vieron, el asunto de vectores es muy sencillo. Vamos a hacer ahora un pequeño ejemplo con lo que sería el manejo de matriz. Ok, estamos aquí entonces en nuestra pequeña aplicación. Vamos a necesitar entonces para este caso, ahora sí, vamos a declarar dos variables, nuestra amiga, la anterior, ¿verdad? Fila, que la vamos a seguir denominando así, y una nueva variable columna, porque recordemos que entonces el caso de de, de las matrices, a diferencia de los vectores, eh, tenemos que este tipo de dato, vamos a hacer aquí un pequeño ejemplo. Tenemos dos dimensiones, ¿verdad? Tenemos dos dimensiones. Bueno, voy a tratar de no repetir los números porque a veces, yo no sé, la gente, los alumnos a veces se me confunden, ¿verdad? Por cosas tan sencillas como esa. Ok, entonces aquí tenemos que, ya ahora no solo tenemos una fila, sino que tenemos varias filas. Entonces necesitamos una variable que nos vaya controlando el desplazamiento, ¿no?, en cada una de estas columnas. Por eso es que se dice que es bidimensional. ¿Por qué? Porque vamos a necesitar otra variable que nos controle el desplazamiento de las filas. Entonces,
en una aplicación, siempre vamos a iniciar, ¿verdad? En esta primera celda, o sea, nos vamos a ir desplazando, siempre el apuntador nos va a mantener siempre en esta fila y hasta que se incremente nuestra variable contadora de filas, pues nos pasamos a esta siguiente fila y empezamos el desplazamiento, pero ahora con los datos que van en esta siguiente fila y así sucesivamente. Por eso es que necesitamos dos variables de control, una para las filas y otras para las columnas. De igual forma, ¿verdad? De igual forma necesitamos dos ciclos for, ¿verdad? Dos ciclos for. Un ciclo for, ¿verdad? El externo que nos va a controlar lo que es el tema de el recorrido de las filas, ¿verdad? Y un ciclo for que nos va a controlar lo que es el tema del desplazamiento de las columnas, ¿verdad? Esos son los dos ciclos que inicialmente nosotros necesitamos. Aquí nos está dando un error porque no hemos abierto eh, esta llave del ciclo for. Entonces necesitamos ambos ciclos for, ¿verdad? Nuestra matriz es de, recordemos, bueno, es importantísimo, ¿verdad? Bien, como así es como suceden los accidentes, no hemos declarado nuestra matriz. Algo importantísimo, ¿verdad? Antes de usar una matriz, pues hay que declararla. Y aquí recordemos entonces la forma en que se declaran las matrices, algo muy similar al caso de los vectores, únicamente que aquí le ponemos una coma, lo que le hace entender al compilador que lo que vamos a declarar ahí es una matriz de tipo entero que se llama matriz, ¿verdad? Que de nombre matriz. Ustedes pueden poner aquí el nombre que quieran, Pepito, Juanito, ¿verdad? Pero usualmente es algo descriptivo. Y aquí le indicamos que nos cree una nueva instancia de objeto de tipo matriz, que eso lo veremos cuando veamos lo que es programación orientada a objetos, que será de 4 por 4. Esas son las dimensiones que tiene nuestra matriz, ¿verdad? Por eso es que cada ciclo irá de 0 hasta 4. Sabemos que de 0 a 4 hay 4 posiciones, 4 filas, 4 columnas. Es una matriz cuadrada. Eh, Dentro de lo que es el for interno es donde vamos a solicitarle al usuario que nos regale los datos, ¿verdad? Vamos a solicitarle al usuario por medio de un mensaje que nos regale los datos de la fila, ¿verdad? Porque recordemos que el recorrido que nosotros vamos a ir haciendo, el desplazamiento que vamos a ir haciendo de cada uno de los datos, vamos a iniciar en esta fila. Una vez que terminemos de solicitarle los datos de esta primera fila, nos vamos a trasladar hasta la siguiente fila y vamos a solicitarle los datos de esta siguiente fila y finalmente al usuario, ¿verdad? Nos vamos a desplazar a esta otra fila y le solicitaremos los datos correspondientes, ¿verdad? Así es el desplazamiento. Por eso iniciamos indicándole al usuario para cuál fila es que estamos solicitándole los datos. Y finalmente, ¿verdad? En el caso de acá, vamos a guardar los datos que leemos desde consola, los vamos a guardar en la posición correspondiente, en la posición fila y columna correspondiente, o sea, en cada una de estas posiciones, de acuerdo al control que nos van a llevar, ¿verdad? Para esos efectos, los apuntadores fila columna, que son los que nos van a indicar en qué posición de nuestro vector estamos, ¿verdad? Em, a mí me gusta, ¿verdad? Hacer ciertas cosas para que se vea más elegante el código, ¿verdad? Y una vez que hemos acabado cada vez que hacemos un salto de fila, cada vez que hacemos un salto de fila, porque recordemos que una vez que hemos terminado de recorrer, una vez que hemos terminado de recorrer toda una fila, ¿sí? Una vez que hemos terminado de recorrer toda una fila,
hacemos el salto a la siguiente fila, ¿sí? Correcto. Entonces, en esos casos, a mí me gusta eh, indicarle al usuario que estamos cambiando de fila. Recordemos que el que lleva el control de ese cambio es nuestro ciclo for externo. Por eso es que este código lo colocamos en el dominio, en el ámbito del ciclo for que nos controla las filas, o sea, el externo. Y ahí, pues, para que se vea bonito, ¿verdad? Aparte del mensajito, pues dibujamos ahí una suerte de línea con asteriscos para que el usuario efectivamente perciba que se está haciendo un salto, ¿verdad? De fila en ese momento, o sea que él está pasándose a a la siguiente fila. Bueno, una vez que hemos capturado los datos, pues ahora lo que nos corresponde, ¿verdad? Lo que nos corresponde, vamos a poner aquí el mensaje, es mostrar los datos de la matriz. Y adivinen con qué hacemos eso. Sí, adivinaron bien. Con otra vez otros dos ciclos for. Vamos a necesitar nuevamente dos ciclos for. Los mismos ciclos for que leímos anteriormente, ¿verdad? Los mismos ciclos for, solo que ahora, ¿verdad? Hay una pequeña diferencia en el caso de los ciclos for. Hay una diferencia porque aquí en lugar de el interno, en lugar de capturarme los datos, lo que va a hacer es mostrarme los datos. Entonces, aquí vamos a enviar el mensaje que muestra los datos. Básicamente, lo que vamos a hacer es tirar a consola, pues obviamente, nuestra matriz, ¿verdad? Que se va a ir moviendo, se va a ir desplazando con los apuntadores fila columna y que vamos a hacer una tabulación. Ahí este elemento, que yo sé que esto sí tal vez no lo habían visto, esto es para tabular y ahora lo van a ver un espacio entre un dato y otro para que no se vea muy junto y además porque puede ser que yo digite datos con un solo dígito, con dos dígitos, con tres dígitos y si no hago esa tabulación nuestra matriz se ve un poco desordenada. También, al igual que el anterior, a mí me gusta, una vez en que hacemos cada salto de fila, perdón, por eso es que estamos aquí en el ámbito del for de la fila, este, hacer ese grab9, ¿verdad? Y finalmente, cuando termine de mostrarme los datos ya totalmente fuera del ciclo, lo mismo que hicimos en el anterior ejemplo, ya fuera del ciclo for, totalmente, que nos haga un console grab9, ¿verdad? Para que espere ahí eh, hasta que nosotros le digitemos, le demos toquemos cualquier tecla, ¿verdad? Esto es exactamente ya fuera del ciclo for, ¿verdad? Y pues siempre, siempre, por supuesto, dentro del main, al final del main, como ven. Vamos a compilar esto a ver qué nos hace la aplicación. Entonces empezamos en la fila 0, correcto, como indicamos, esta es la fila, recordemos, la fila 0, la fila 1 y la fila 2, ¿verdad? Hasta ahí nos va a llevar. Bueno, vamos a ver si yo lo tengo declarado de esa forma. Bueno, no, aquí en este caso más bien, aquí nos faltó una fila porque nuestra matriz es de 4x4. El ejemplo lo había hecho solo de 3, pero es de 4x4, recordemos, porque así la declaramos de 4x4. Bueno, vamos a correr esto, ¿verdad? A ver qué nos hace. Ok, una vez que lo corremos, efectivamente me dice, deme el valor de la fila 0, ¿verdad? Estamos trabajando en la fila 0, entonces vamos a ir digitando los valores de la fila 0. Y noten que cuando terminemos de recorrer toda la fila, nótese lo que sucede, ¿verdad? Que
hacemos el cambiando de fila, ¿verdad? Hace el salto, ¿verdad? Una vez que salimos del ciclo interno, ¿verdad? De las columnas, nos lanza la leyenda y ahora estamos en la fila 1, como pueden ver. Y de momento estamos bien. Ahora ya hicimos el salto a la siguiente fila. Y ya estamos en la fila 3, o sea, ya estamos en la 4. Y finalmente nos muestra, ¿verdad? Nos muestra los valores de la matriz, que es este mensajito que hicimos aquí. Una vez terminado la captura de los datos, ejecutamos. Recuérdense que los programas, en la mayoría de los casos, con algunas excepciones, se ejecutan de abajo hacia arriba. Este mensaje está, una vez que hemos terminado de capturar los datos, ¿verdad? Los valores de la matriz son, y es el mensaje que el compilador, perdón. Y finalmente, pues aquí está nuestra matriz, ¿verdad? Nuestra matriz, los valores de la matriz son, ¿verdad? Bueno, que les explicaba que este dato, los valores de la matriz son, se muestran o se ejecuta este mensaje una vez que terminamos la captura, ¿verdad? Y una vez que compilamos el programa, antes de mostrar los datos, lo primero que se ejecuta es el mensaje de los valores de la matriz. Bueno, eso pues básicamente ha sido un ejemplo así muy rápido de lo que es el manejo de vectores y matrices. Sé que el video se extendió un poco más de lo usual, pero son elementos muy importantes porque los vectores y matrices son figuras de control de datos muy utilizadas en la programación. Nos vemos en el próximo video tutorial.